El tercer tema es analgesia epidural, afecta la progresión del trabajo de parto. Estará a cargo de la doctora Lorena Campodónico Olchese, es especialista en ginecobstetricia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestría en nutrición y salud por la Universidad de Valencia en España, médico ginecobstetra de la Clínica Delgado, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y fellow del American College. La dejamos con su tema, doctora Campodónico. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia por invitarme a participar del presente congreso. También quiero agradecer a los miembros de la mesa de este simposio y agradecerles a ustedes por su presencia. Además, declarar que no tengo ningún conflicto de interés que interfiera con la presente ponencia. El tema que voy a tratar es la analgesia epidural y cómo afecta la progresión del trabajo de parto. En cuanto a la analgesia obstétrica, en ausencia de contraindicaciones médicas, la solicitud materna debería ser suficiente y como indicación para el control del dolor durante el trabajo de parto. Se sabe que el dolor del trabajo de parto es uno de los dolores más intensos que puede experimentar una mujer y por ende se debe manejar como si fuera cualquier otra patología en control del dolor. No se le debe negar el manejo de dolor en trabajo de parto a ninguna mujer y se debe conversar con ella las opciones que tiene, dentro de estas la analgesia epidural. A lo largo del tiempo se ha venido cambiando la manera de cómo se puede optar por un uso farmacológico de analgesia durante el labor de parto. Desde tiempos muy tempranos como 1850 o 1870 se describe que la reina de Inglaterra usó analgesia con opioides durante su trabajo de parto. Una época muy marcada en el tiempo para la analgesia de parto fue lo que se llamaba el sueño crepuscular o twilight sleep. En 1900, alrededor de 1900 en Alemania, se empezó a utilizar una mezcla de morfina con escopolamina. Mujeres que tenían dinero para hacerlo se internaban en clínicas y les colocaban dosis iniciales de morfina, con los cuales disminuía el dolor, y luego se les colocaba escopolamina, que tiene un potente amnésico, y posteriormente se le seguían colocando solamente dosis de escopolamina, lo cual hacía que estas mujeres refieran que habían tenido parto sin dolor. Sin embargo, lo que ocurría era que olvidaban el dolor, pero al mismo tiempo la escopolamina también produce efectos inhibitorios sobre la conducta. Entonces eran mujeres que se estrellaban la cabeza contra la pared y se hacían daño a sí mismas. Por eso hacían todo su trabajo de parto generalmente amarradas y finalmente el trabajo de parto lo lograban con forceps. Y no es sino hasta alrededor de 20 años después, cuando una de las más fuertes defensoras de esta forma de analgesia de parto fallece durante la labor de parto y empiezan las investigaciones al respecto, y se va dejando de lado esta práctica que ocurrió hasta el 1960 y corrió a través del mundo hasta llegar a ser practicada bastante en los Estados Unidos. Alrededor de 1950, justo a tratar de bloquear el uso de esta técnica, es que la conocida doctora anestesióloga dedicada a la analgesia materna por salud perinatal y patrona de la neonatología a nivel mundial, la doctora Virginia Apgar, es que desarrolla su score de Apgar específicamente para comparar los efectos benéficos que tenía la analgesia neuroaxial, en este caso el bloqueo caudal, versus la administración de analgésicos parenterales con opioides. Finalmente, ya cerca de los 80, entre 70 y 80, se comienza a usar la analgesia epidural como mecanismo de analgesia para el dolor, sin dejar de mencionar que existen otras formas, incluso farmacológicas, para control del dolor, como por ejemplo la analgesia parenteral.
Dentro del dolor que se ocasiona durante el trabajo de parto, hay que mencionar que es distinto en los diferentes estadios del trabajo de parto. En el primer estadio del trabajo de parto, el dolor es un dolor más de tipo visceral. Es un dolor que no está localizado todavía, sigue siendo un dolor difuso, aunque generalmente ocurre en la parte del bajo vientre. Hay muchas mujeres que lo refieren hacia las caderas, otras en la parte lumbar e incluso en la parte más debajo de la zona lumbar. Sin embargo, este dolor suele ser un poco más tolerable para las mujeres y está comandado por los nervios finales torácicos y los lumbares iniciales. Sin embargo, conforme va descendiendo la cabeza fetal y se va ampliando la vagina, se van ampliando las caderas, se va presionando el periné y el piso pélvico, este descenso de la posición fetal estimula o comprime los nervios inicialmente pudendo y posteriormente los sacros desde S2 a S4, logrando un dolor mucho mayor, un dolor somático más localizado, esto en el final del primer estadio del labor de parto y obviamente en todo el segundo estadio del labor de parto, cuando la paciente ya se encuentra con 10 centímetros de dilatación. Dentro de los tipos de analgesia obstétrica que manejamos hoy en día, existe la analgesia no farmacológica, que va desde el acompañamiento y la terapia psicológica, el acompañamiento de la pareja, el acompañamiento de las dulas, los masajes, los ejercicios, las inmersiones en agua, compresas, acupuntura, ¿no? La analgesia parenteral o sistémica, que se usa poco en este país, pero básicamente controlada con opioides y óxido nitroso, por ejemplo, y finalmente la analgesia regional o neuroaxial, que es la que vamos a hablar ahora, sobre todo la analgesia epidural, aunque también está descrita y es muy practicada la analgesia espinal y la combinación de las mismas. En cuanto a la analgesia epidural, es la colocación de un catéter en el espacio epidural que permita la administración repetida o continua de medicamentos con el objetivo de disminuir el dolor del trabajo de parto. Generalmente se utiliza una mezcla de un anestésico local y un opioide. En nuestro medio, los más utilizados por disponibilidad es la bupivacaína o levobupivacaína también, y el opioide más utilizado es el fentanilo. Y lo que se ha visto a lo largo de los años es que se debe buscar bajas concentraciones de ambos para disminuir los efectos adversos principales de la analgesia epidural, que vienen a ser el bloqueo motor y la hipotensión materna. Lo que se hacía antes, hasta fines de los 80, en las mayores partes del mundo o en las sociedades más grandes, y hasta hace muy poco tiempo, incluso en algunos lugares hoy en día en este país, es la colocación de grandes bolos de este tipo de analgésicos hasta que la paciente vuelva a referir dolor. Sin embargo, esto ocasiona bloqueo motor, la paciente no se puede movilizar y además también puede producir hipotensión severa. Sin embargo, la hipotensión, a pesar de utilizar baja dosis, a pesar de administrar fluidos previamente, a pesar de colocar el útero con cierta lateralización y los medios que se puedan utilizar para tratar de disminuirla, sigue siendo un efecto adverso evidenciable con la analgesia epidural. Hoy por hoy lo más recomendado es que la analgesia epidural sea en infusión continua, de preferencia con bolos intermitentes y a veces controlada por la misma paciente. ¿Qué quiere decir? Se prepara una infusión y se planea pasar una pequeña cantidad en un tiempo determinado, probablemente 1 o 2 minutos y cada hora, por ejemplo. Entonces se planea esta analgesia con bolos intermitentes de manera que se logran llegar hacia más metámeras
y por ende se obtiene una mejor analgesia con menos efectos secundarios. Dentro de los efectos descritos por la analgesia epidural encontramos prurito, mareos, fiebre. Existe la fiebre por analgesia epidural, sin embargo no se ha relacionado en los estudios no se han encontrado alteraciones placentarias ni alteraciones que tengan que ver con corionionitis asociada a esta fiebre. Retención urinaria, usualmente también se relaja la musculatura vesical y se puede requerir cateterización, alguna punción inadvertida o advertida, o dolor en la zona de punción, lo cual no se ha visto afectado crónicamente. Son situaciones que suelen ser fácilmente manejables. Y los otros efectos, que son los que vamos a ver ahora, son los efectos sobre la labor de parto. El efecto de la analgesia epidural en el trabajo de parto, básicamente lo vamos a dividir en estos 6 puntos principales, porque es lo que se ha ido viendo a lo largo del tiempo en la literatura. Prolonga el primer estadio del trabajo de parto, incrementa el uso de oxitocina, prolonga el segundo estadio del trabajo de parto, incrementa la tasa de parto instrumentado, incrementa el riesgo de cesáreas o compromete el outcome de recién nacido. Vamos a ver qué tenemos en cuanto a la evidencia. Dentro de los metaanálisis o las revisiones sistemáticas más grandes que tenemos, esta es la segunda que publica Cochrane, ya que la primera fue publicada en el 2014, esta la publica en el 2018 y concluye que definitivamente existe un mejor control del dolor con la analgesia epidural comparado con otro tipo de analgesia, ya sea no farmacológica, parenteral o no analgesia, en cuanto a efectividad y satisfacción. Es complicado poder tener una adecuada valoración del dolor, ya que se usan escalas visuales, escalas análogas, pero definitivamente la satisfacción del parto con una analgesia epidural ha demostrado a lo largo de los años en la evidencia que es superior a otros tipos de analgesia. En cuanto a más partos instrumentados, efectivamente en los estudios randomizados y controlados que se evalúan en las revisiones se encuentran partos instrumentados, pero sobre todo antes del 2005 aproximadamente, que es desde cuando se empiezan a utilizar dosis más bajas. Cuando se usan dosis más bajas de analgesia epidural, se va a tener menos bloqueo motor y por ende mejor va a ser el momento del pujo en el segundo periodo de la labor de parto. Asimismo, disminuir además la concentración de los bolos intermitentes o la concentración de la infusión durante el segundo estadio de labor de parto mejoraría este resultado. Prolonga el segundo estadio de la labor de parto. Se ha visto en muchos estudios que hay una prolongación del segundo estadio de la labor de parto, pero entre 15 a 30 minutos. Y eso lo vamos a tocar ahora porque depende mucho de las definiciones que se utilizaban para hablar de un arresto de la segunda fase. Y lo que sí es que ni en el 2014 ni en el 2018 se vio una diferencia en las tasas de cesárea ni en el outcome neonatal. Para hablar si prolonga o no el primer estadio del trabajo de parto es bien complicado, porque si nos guiamos de las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, el primer estadio de la labor de parto constituye o tiene 2 partes, la fase latente y la fase activa. Sabemos que la fase activa en promedio puede durar entre 10 a 12 horas, en nulíparas y multíparas respectivamente, pero la fase latente no se ha descrito como que tenga una duración promedio. Entonces no podemos decir hasta qué punto se considera algo prolongado. No hay una definición exacta y la recomendación es que se evalúe a cada paciente como individualizada. Entonces, ¿en qué momento iniciar y colocar la analgesia epidural? Es una buena pregunta en este estadio.
Entre las guías prácticas de la Sociedad Americana de Anestesiología para anestesia obstétrica recomiendan sinceramente colocar la analgesia epidural en el momento que la madre lo solicite, no importando ni la dilatación cervical y considerarlo como algo individual según su grado de dolor y básicamente fijarse si es que existe, o sea, si es que hay disponibilidad de la colocación de analgesia y no el momento del parto o el estadio de parto ni la dilatación cervical. En cuanto al primer estadio de parto, los estudios iniciales hablaban de que había una prolongación de del trabajo de parto en general. Sin embargo, estudios posteriores van a demostrar que en el primer estadio de parto existe una prolongación, pero más que todo en los estudios que son anteriores al 2005. Lo mismo sucede con el segundo estadio de trabajo de parto. Sin embargo, cuando uno corrige las dosis y disminuye las dosis de la analgesia epidural, es que empiezan a haber estudios que demuestran que disminuyendo la dosis en el momento del expulsivo se puede lograr un mayor control del pujo materno. Shane es uno de los estudiosos de la analgesia epidural en el segundo estadio de trabajo de parto. En su primer estudio, él concluye que no existe diferencia significativa en cuanto al tiempo de duración del segundo estadio de trabajo de parto con un estudio de más de 800 mujeres. Y en esta segunda evaluación lo que encuentra o su hallazgo más importante fue que incluso tenía mejores resultados perinatales cuando cruzaba no solamente el uso continuo de la analgesia epidural durante el segundo estadio de la labor de parto, sino además la nueva nomenclatura o las nuevas recomendaciones, en este caso fue del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, para hablar de un expulsivo prolongado por arriba de 3 o 4 horas, dependiendo si era en nulípara o multípara. Cuando juntaba estos dos criterios, se encontraba que los resultados perinatales eran mejores, que no había incremento del tiempo de duración del segundo estadio de la labor de parto, tampoco había incremento de cesáreas en este tipo de pacientes. El uso de oxitocina no se ha visto alterado en los estudios en cuanto a analgesia epidural versus analgesia parenteral. El parto instrumentado, si nos fijamos aquí, tenemos una cierta tendencia a que se incremente el parto instrumentado, pero tenemos que darnos cuenta que revisando los estudios, la mayoría de los estudios que ocurrieron antes de 2010 nos favorecía hacia el lado de la analgesia parenteral. Sin embargo, los estudios posteriores al 2010 no incrementan un riesgo, ¿no? Casi atraviesan la línea y no incrementan un riesgo de parto instrumentado. Esto no favorece tampoco a la analgesia epidural, solamente que requerimos más estudios antes de llegar a una conclusión. En cuanto a riesgo de cesárea, ni por distocia, ni por distrés fetal hay una diferencia significativa entre el uso de analgesia, uso de opioides o no uso de analgesia en total. En el 2005 se publicó un estudio de la doctora Wong muy interesante sobre
el riesgo de cesárea y analgesia epidural, que es una de las cosas que la gente más temía, que por colocar analgesia epidural la paciente podía terminar en una cesárea por una distosia de labor de parto. Y no solamente concluye que no existe un mayor riesgo de cesárea, tampoco existe un mal resultado materno-fetal, sino que además el tiempo que ocurre en todo el trabajo de parto o el primer estadio de parto es menor en las pacientes que eran administradas con analgesia epidural. El tiempo que considera también hasta el expulsivo, o sea, hasta el nacimiento, también era menor, y que partiendo solo del segundo estadio del parto no había una diferencia significativa en cuanto al tiempo. En cuanto a los recién nacidos, no hay una diferencia significativa en cuanto al resultado perinatal en scores de Apgar menores a 7, eso es lo que se consideró, y tampoco mayores ingresos a unidades de cuidados intensivos neonatales. Voy a terminar un poco mostrando no un trabajo, sino estadísticas de la clínica donde yo trabajo, que es la Clínica Delgado. En la Clínica Delgado atendemos aproximadamente 100 a 120 nacimientos por mes. Esto es la estadística del primer estadio con epidural en multíparas y el primer estadio con epidural en primíparas. Generalmente estas son pacientes manejadas por un grupo de médicos. Estas pacientes las hemos manejado sin estimulación con oxitocina para poder hacer el control. Con analgesia epidural lo que utilizamos es la analgesia epidural continua con vuelos intermitentes, y más o menos podemos observar que el grueso de las pacientes multíparas se encuentra con un trabajo de parto aproximado de 10 horas, mientras que el grueso de las pacientes primíparas se encuentra en un promedio de 14 horas de todo el trabajo de parto. Y cabe mencionar que nosotros colocamos analgesia epidural desde que la paciente tiene dolor. Muchas veces estoy incluyendo aquí pacientes que son sometidas a inducción de parto y que empiezan a tener dolor con cambios cervicales, pero aún sin dilatación, y se les administra la analgesia epidural sin ningún problema. Las mayores complicaciones que encontramos, además de las descritas, son que el catéter se puede mover porque la paciente en todo momento, como no tiene bloqueo motor, está en movimiento, está haciendo ejercicios. Y posteriormente lo que tenemos es que en un segundo estadio con analgesia epidural, tanto en multíparas como en primíparas, se respeta más o menos un menor de 3 y 4 horas en ambos casos, y los resultados perinatales que tenemos realmente son bastante buenos en comparación con lo poco que tenemos de no uso de analgesia. En este caso es que el 95% de nuestras pacientes solicitan analgesia epidural y la tiene a disponibilidad. En conclusión, la analgesia neuroaxial, llámese epidural o espinal, es el método que mejor controla el dolor de parto, no incrementa el riesgo de cesárea, no interfiere con los resultados perinatales, podría incrementar el tiempo del segundo estadio del trabajo de parto, pero sin aparente compromiso perinatal, y es controversial aún si compromete el tiempo que dura el primer estadio del trabajo de parto o si tiene algún incremento o un aumento en los partos instrumentados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Campodónico. En aras del tiempo, tenemos 3 preguntas. Voy a tratar de juntarlas. Una de ellas es para el doctor Paredes. Nos hacen 2 preguntas, pero yo quería hacer de repente una reflexión antes, porque nos ponen: en caso de una inducción de trabajo de parto en una cesárea anterior con cuello desfavorable, ¿es preferible oxitocina? Y la segunda pregunta dice, si hay una gestación de 41 semanas con RPM y cesárea previa,
cuál es su conducta. Creo que tal vez nos podría ayudar un poquito si es que existe ante estos casos algunos criterios de inclusión de los pacientes que aplican a intentar una inducción de trabajo de parto en una cesárea previa. No sé si nos podría, de paso que nos da algunos criterios, de repente contestar las dos preguntas. Sí, definitivamente para incluir a este grupo de pacientes, primero que es importante que la decisión de la paciente, ¿no? Si la paciente desea tener un parto vaginal después de cesárea, y eso tiene que ser muy respetado, ¿no? O sea, nosotros no tenemos la opción de decidir sobre ellas. Ellas sí tienen la opción de decidir si desean tener un parto vaginal después de cesárea. Entonces, ese es un criterio para poder nosotros optar sobre parto vaginal después de cesárea. El otro criterio, que ya son relativos, es el peso del bebé, ¿no? Tener un feto entre 2.500 y 3.500 y es relativo, no someter a trabajo de parto a aquellos fetos macrosómicos. El otro criterio, obviamente, que venga en posición cefálico. Entre el uso de oxitocina, ¿no? Sí se podría utilizar oxitocina, no hay evidencia a favor o en contra desfavorable, pero la recomendación en todas las intervenciones que se ha usado oxitocina es uso de oxitocina a baja dosis. Esquemas de baja dosis versus alta dosis. Los de baja dosis son aquellos que paulatinamente van aumentando de 4 gotas en 4 gotas, mientras que los esquemas de alta dosis son los que van duplicando, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32 gotas, ¿no? Entonces, lo más recomendable definitivamente es utilizar esquemas, si van a utilizar esquemas de baja dosis, ¿no? ¿Algún comentario sobre el periodo internatal que ha caído en cuestionamiento durante los últimos años? Sí, el periodo internatal es muy importante también, así como la cicatriz uterina previa. El periodo internatal es de 18 meses, o sea, de 1 año y medio. La gran mayoría de nosotros nos hemos formado con 2 años, ¿no? Pero la evidencia nos dice que cuando hubo partos que se dieron entre los 12 y los 14, pues sí hubieron casos de ruptura uterina, pero no hubo diferencia entre aquellos que estuvieron entre 18 meses y 24 meses. Entonces, el tiempo que usábamos antes, que era de 2 años, de 24 meses, bajó a 18 meses, o sea, 1 año y medio. Entonces, el periodo internatal debe ser no menor de 1 año y 6 meses, o sea, 18 meses. Lo otro es lo que ya conocemos, que es la cicatriz uterina previa de origen conocido, ¿no? Si fue una incisión en un prematuro, fue una incisión vertical o fue una incisión transversal, ¿no? Si es una incisión transversal, pues el riesgo de ruptura uterina es muy, muy bajo. En cuanto a los estudios del engrosamiento del segmento, no existe mayor evidencia si es de 3 milímetros o de 5 milímetros, y no ha demostrado el uso de la ecografía el pronóstico de ruptura uterina, ¿no? Una pregunta para el doctor Calderón. Nos dicen si es que existe alguna diferencia en las curvas de trabajo de parto evaluadas en personas a nivel del mar y en la altura. Bien. Si la altura es por debajo de 2.500 metros, no hay mayores diferencias en la curva de trabajo de parto. Pero si es por encima de 1.500 metros, sí se acerca más a lo que inicialmente Friedman indicó, ¿no? de esa velocidad del trabajo de parto. Recordemos que por encima de los 2.500 el sobrepeso o la obesidad es menor que en la zona de la costa. Por un lado, y por otro lado también los bebés son más pequeños, no tanto por el tema de la hipoxia sobre el feto, sino que recuerden ustedes de que la falsa o llamada anemia fisiológica del embarazo es justamente para que la sangre sea más fluida y circule más rápidamente y pueda dejar el oxígeno y nutrientes por la placenta. En el caso de la altura por encima de los 2.500 metros, la sangre es mucho más viscosa por el tema de la poligloburia, ¿no? Y por lo tanto eso va a condicionar de que los bebés sean de menor tamaño, incluso el riesgo de residuo es mayor por encima de los 1.500 metros que sobre el nivel del mar. Eso por un lado. Y por otro lado, también aquella mujer que es de la costa y va hacia la sierra, ¿no? Por encima de los 2.500 metros, entonces su parto va a ser
similar cuando está aquí en la costa, pero las complicaciones pueden ser mayores porque ella no está adaptada como la que es natural, ¿no? de esa área, de esa altura, para su parto. En conclusión, los partos en la sierra, tenemos que recordar también de que el 50% son partos domiciliarios, y nosotros solamente vamos a conocer o manejar el otro 50%, que son generalmente los partos institucionales en las zonas maternas, que tienen el tema de la casa materna, y los partos institucionales. Los partos en la sierra, en conclusión, están dentro de lo normal, considerado así. Sin embargo, en la costa y a nivel mundial, el trabajo de parto se está prolongando, y uno de los factores es justamente el tema de la obesidad. Doctora Campodónico, la última pregunta en aras del tiempo. Nos hacen aquí un comentario sobre si es que la analgesia no influye o aumenta el riesgo de cesárea. Hemos visto la presentación y prácticamente las conclusiones son que no hay mayores cosas, pero invoco un poquito en la época donde trabajamos en otra institución, en donde a veces uno veía que le ponía la anestesia y la dilatación volaba. En un ratito la paciente completaba. Entonces, a veces, como decir que en la práctica no vemos mucho lo que dicen estos estudios. Y la otra pregunta que le hago de pasada es, ¿hasta qué dilatación le coloca un refuerzo de epidural a su paciente? Gracias por las preguntas. Sí, efectivamente. Realmente la analgesia de parto tiene mucho que ver con la vía de administración y con la cantidad de dosis que uno coloca. La vía de administración, porque por ahí se puede preguntar si la parte espinal ayuda en algo, y también la dosis que uno coloca. A más bajas concentraciones vamos a tener menos bloqueo motor, la paciente va a poder pujar mejor definitivamente. Muchas veces cuando se utiliza, por ejemplo, silocaína, se puede manejar, incluso se puede relajar mucho más los músculos de la zona pelviana, y eso ocurre de una manera más rápida con el uso de ciertos analgésicos como la silocaína, pero tiene menos duración. Esos son los que se recomiendan un poquito durante el periodo del expulsivo. Tienen menos duración, llegan más rápido al acné, ayudan un poquito más a la parte final. Entonces, básicamente todo depende del lugar donde estemos. Por el mismo comentario que hacías, Lucho, donde antes trabajábamos, sí, usábamos un poco de dosis más aumentadas, no teníamos infusión continua, entonces esas dosis hacían que se relaje mucho más rápido la musculatura y podía ayudar mucho más al descenso de la cabeza fetal. En otros medios se utilizan analgésicos o anestésicos de menos potencia, como la ropivacaína, que es hoy por hoy a nivel mundial, y otro tipo de medicación. En vez del fentanilo, en vez de otro tipo de opioides, en vez del fentanilo usan el sufentanilo, que también tiene menos efectos secundarios. Básicamente la idea es que la analgesia epidural es una buena práctica para que la paciente pueda manejar su trabajo de parto de la manera más cómoda posible, y lo que se está buscando es la menor cantidad de efectos secundarios, y se está viendo que los trabajos de parto, si bien es cierto, pueden ser de alguna manera ligeramente prolongados o a veces más prolongados, no tienen efectos sobre el resultado materno-perinatal final. Perfecto, gracias. Pero entonces ya cuando está muy cerca el expulsivo, preferible no es reforzarlo, ¿no es cierto? Me hacen una observación que hay que poner en claro, que cuando hablamos de 18 meses es periodo internatal, es entre parto y parto y no entre parto y embarazo, nada más para comentar eso. Y bueno, nada más que agradecerles por todas sus brillantes exposiciones. Tenemos el tiempo en aras, así que dejo la palabra al doctor Ramiro Yanque para el cierre del simposio. No me compara, no, ya. Habla. Doctor Yanque, ¿puede activar su micro? Doctor, su micrófono está apagado, doctor Ramiro. Prácticamente entonces el parto es fácil en la altura, porque el feto nunca es macrosómico. Parto normal o parto por debajo de los 3 kilos.
haciendo un resumen del simposio, respecto a las palabras del doctor Paredes, prácticamente no se ha dicho nada hasta la fecha en todo el mundo de qué cosa hay que hacer, cómo se debe hacer la inducción en las cesáreas anteriores. Respecto a la ponencia del doctor Jorge Cárdenas, puedo decir que todos los partogramas que se han ideado en el mundo tienen de base el partograma del CLAP, y este a su vez también ha incluido a la OMS. Entonces, el partograma siempre debe hacerse, ya depende de la experiencia, de la capacidad, de la formación del ginecobstetra. Yo creo que en nuestro medio acá en Lima o en el Perú, la mayor parte de los ginecobstetras hacen partograma. No creo que no se debía hacer. Quisiera solamente contarles no es anécdota, sino una cosa que es real. En la década del 70 estuvo de moda una conclusión de los europeos o de los norteamericanos de que cesárea siempre es cesárea. Incluso en las normas de los hospitales estaba escrito, cesárea anterior es cesárea. Y ocurrió que el jefe de ginecobstetra de un hospital puso las normas, pero en una clínica privada tenía que hacer una cesárea anterior. Pero mala suerte, chocó su movilidad, chocó y estuvo casi delicado y atinó a decir que la opere su ayudante. Bueno, pasaron un tiempo, a la paciente la pasaron a la sala de operaciones y dio parto normal en la sala de operaciones. Solamente la atendió el residente, el encargado de... Así pasan las cosas en ginecobstetricia. Hay muchas veces que uno planifica una cosa y sale pues otra. Y desde entonces, como era un jefe de departamento de ginecobstetricia, cambió su norma, y también en la sociedad tratamos este tema varias veces. Y ahora dejamos al partograma, a la capacidad, a la experiencia del ginecobstetra. Y por último, la doctora Campodónico nos da la experiencia que han tenido en la clínica Delgado, muy buena, la felicito. Y es otra cosa, y ahí también tengo que decir que depende de la experiencia, la capacidad del anestesiólogo y por supuesto del ginecobstetra para usar la epidural. Con esto felicito al moderador y a los ponentes por este simposio. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.